Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Abogado Avelino González, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Camilo, gracias por la invitación. Óigame, le estaba contando yo a los oyentes y ahora con el informe que acabamos de pasar de América Noticias, que prácticamente el Instituto Cato dice que prácticamente el otorgamiento de las residencias permanentes para cubanos pues ya no existe, han caído en un 98-99%. Mi pregunta es, ¿hay alguna alternativa todavía para los cubanos respecto al tema de la residencia? Bueno, depende de la manera en que entraron. Definitivamente que hay una incidencia producto de las proclamaciones presidenciales que hubo el año pasado, en las cuales en el área, en este caso Venezuela y Cuba, tienen suspensiones parciales para lo que son las visas de migrantes y por ende además también se extiende al apausamiento, que es la palabra que se le ha dado, de los trámites pendientes con USCIS, en este caso de residencia. Por ejemplo, se niegan las extensiones de estadía, los cambios de estatus. Esto es en cuanto a cualquier persona que haya entrado y tenga un parol, personas que hayan entrado con visa B1, B2 de turista, personas que originalmente siempre fueron elegibles bajo la ley de ajuste cubano, producto que la ley de ajuste cubano lo que exige es que tú hayas sido admitido o inspeccionado o bajo parol y que lleves un año y un día en los Estados Unidos. Ahora, hay un grupo de cubanos mayoritarios que cruzaron la frontera que no recibieron asilo, ni por CBP-1, ni por el asilo normal, y recibieron un instrumento que se llama I-220A, y estas personas que tienen I-220A en estos momentos no son elegibles para la residencia porque hay un precedente judicial que se llama Maros Cabrera Fernández que dice que la I-220A no es equivalente a un parol. Esto ha llegado incluso hasta el 11º Circuito de Apelación Federal en Atlanta y nunca se ha resuelto en un caso que se llama Libertad de Echevarría. Y este caso se viró ahora, se mandó de vuelta al Board of Immigration Appeal en Virginia, que es la Corte de Apelaciones de Inmigración, y todavía no hay una solución para eso. Hay múltiples teorías, hay muchos abogados que ponen casos federales, hay gente que pone el virus mandemos, hay gente que demanda, pero la realidad es que yo no veo ninguna vocación de parte de las Cortes, incluso cuando todavía yo tengo fe en la independencia de las Cortes federales, no así en las Cortes de Inmigración, de que va a haber una solución inmediata. La administración definitivamente no está inclinada a hacer ningún tipo de concesión y lo que es el Congreso es un Congreso también mediatizado por el Ejecutivo en estos momentos y definitivamente eso es lo que van a ver como afectación los congresistas nuestros en el momento que vaya a haber elecciones ahora en noviembre. Avelino, a ver, vamos a volver a aterrizar en la realidad. Usted hablaba del tiempo de la administración Biden, que la frontera era realmente algo muy poroso, desastroso. Yo recuerdo un momento que Kamala Harris dijo, las fronteras son seguras. Y era el momento en que un día sí y otro también venían unas procesiones de 2.000, 3.000 personas acercándose a la frontera, perfectamente organizados, con periodistas, con cámaras grabando. Y yo recuerdo que en un momento dado en la prensa ultraliberal se decía, esos son los parias del tercer mundo, desesperados que quieren vivir en el primer mundo. Y esto es absolutamente espontáneo, es fruto de la desesperación. Hay que ser compasivo. Hello. Cuando 2.000 personas perfectamente organizadas intentan horadar una frontera de un estado y vienen acompañados por prensa, por radio, por televisión, por activistas, por gente de Naciones Unidas, esto no es espontáneo. Absolutamente no es espontáneo. Ahora, mi pregunta es, Avelino González, ¿ha habido algún gobierno, incluso teniendo en cuenta lo que hizo Reagan en su día, ha habido algún gobierno realmente que ha tenido la voluntad política de dedicarse al tema de la inmigración en este país? ¿O todos nos han dado gato por liebre? No, yo creo que nunca ha sido un tema importante, porque vuelvo y repito, muchos sí, los inmigrantes tienen familiares que votan, pero el inmigrante per se no vota. Claro, y aquí lo que claro. importa es el voto, ¿no? Pero la realidad que sí, yo sí siento que lo que está pasando es culpa de la administración Biden, porque primero están pagando justo por pecadores. Esas personas buenas que yo te digo que sí existen, que trabajan, están pagando por los maleantes o por los que pudieron venir aquí a aprovecharse del sistema, como dice la actual administración. Ahí lo que pasa es que no se debió de haber dejado entrar a nadie, si era que esa era la política, o haber hecho una selectividad, haber tenido un filtro que no se tuvo para que no estuviera sucediendo lo que está ahora. Pero lo que yo lo que no entiendo es cómo tú,
después de 5 o 6 años, hay gente que está desde el 2019, gente que está del 2021, gente que está del 2022, y ahora 4 años después tú quieres que se vaya. Mira, esa gente, muchos han comprado casa, se han puesto a estudiar porque hay mucha gente estudiosa que tiene préstamos estudiantiles que no van a pagar si se tienen que ir, deudas de tarjetas de crédito. Todo eso va a afectar la economía tremendamente, porque si tú sacas a toda esa gente se van a ir sin pagar. Cuando empezó la situación de que los venezolanos se asustaron y se empezaron a ir, se crearon un montón de apartamentos estos de renta en el Doral, que eran edificios complejos. Sí, señor, que por cierto, la alcaldesa del Doral lo negó enfáticamente en este programa y hasta se puso brava. Pero era cierto, totalmente cierto. La gente va a dejar de pagar las letras de los carros, la gente va, pero lo va a empezar a hacer anticipadamente. Me voy en agosto, estamos en enero, voy a dejar no de pago. pagar. Entonces, la realidad es que todo esto va a afectar al comerciante pequeño, al que presta préstamos individuales pequeños, a la persona que renta apartamentico, que compró como inversión con los ahorros que tenía porque pensaba que era un mejor negocio y le daba más dinero que tenerlo en el banco, y a la larga vas a afectar a todo el mundo. Entonces, yo lo que no acabo de entender es cuál es la política realmente centrada en sacar para crear una estadística para demostrar que yo voy a pasar a la historia como la persona que limpió este país de la inmigración. Ahora, sí estamos pagando la culpa de lo que sucedió en esa administración, porque además si Biden lo iba a dejar entrar, tenía que haberlo dejado entrar con otro instrumento que les asegurara estabilidad. Exacto. Por ejemplo, los cubanos, los paroles. Porque te voy a decir una cosa, todos los nicaragüenses, todos los venezolanos que entraron, todos les daban paroles, y a los cubanos le daban I-220A. Eso estaba preparado. Si es cubano, no le separaron familia. Venía un hombre con 2 hijos varones, una mujer y una niña chiquita, y a la mujer y la niña le llevaban por un lado y al hombre con los varones. Y al hombre con los varones le daban paroles y a la mujer con la niña le daban I-220A. Ahora tienes una familia donde tienes un hombre que es residente con el susto que le van a quitar a la mujer y a la hija. Por Dios. Y entonces, si se tiene que ir la mujer y la hija para atrás, se tiene que ir todo el mundo entonces. Entonces, la realidad es, si tú haces una fiesta y tú no me quieres dejar entrar, no me dejes pasar. Pero si tú me dejas pasar, exacto, tú no me puedes decir que no puedo tomar refresco porque estoy dentro de la fiesta. Y igualito, si tú coges un gobierno, porque este es el país de Estados Unidos, esto no es la propiedad, esto no es Mar-a-Lago, y tú la recibes en ese estado, tú tienes que ver cómo tú compones con los elementos que tú tienes dentro. Tú no puedes ahora borrar de un plumazo todo lo que sucedió durante una administración anterior, así que hubiera sido muy fallida como fue. Y la realidad es que sí, estamos pagando esa culpa porque además todo el mundo está en la política, en el gobierno, de ver quién coge la responsabilidad. Cuando la gente entra, lo recibe CBP y lo recibe Border Patrol, que son los mismos, que pertenece a CBP. Lo pasa a ICE. Y esa gente son las que le hacen el I-220A. Pero lo mandan adelante un juez, porque entonces al final, si el juez lo deja con el asilo o con la residencia, la culpa de que se quedaron es del juez. Y el juez no pertenece a Homeland Security. El juez pertenece al Departamento de Justicia. Y ahí es donde viene este problema. Claro. En este país, que todo el mundo está en el jueguito de yo no fui culpable, yo no fui que me equivoqué, porque así trabajan los gobiernos. Los gobiernos son un desastre en todas partes. Doctor González, a lo que estaría bueno preguntarse ahora, ¿por qué diablos los funcionarios de inmigración de la administración Biden no han pagado y no han dado la cara por todo el desafuero que armaron? Pero ahí lo dejo. No, pero hay una metamorfosis, porque los oficiales de inmigración, muchos son los mismos que estaban antes. Que están ahí, están ahora. Combatientes. Ahora ya, sí, se han cambiado de casaca, ya entiendo. Realmente aquí sí. Voy a repetir el dato que esgrimí durante la entrevista con el abogado González, porque es importante tenerlo en cuenta. La gente con TPS reporta más de 29,000 millones de dólares al año a la economía de Estados Unidos y pagan cerca de 8,000 millones de dólares al año en impuestos. Ahí lo dejo.